¡No mames! La sierra no avisa con palabras, avisa con señales. Y esa mañana, en Tamazula, Durango, la señal fue clara desde el primer minuto. El zumbido grave de las hélices empezó a rebotar entre los cerros como si el aire se hubiera endurecido de golpe. No era el paso normal de una aeronave a lo lejos, era un rugido sostenido, cercano, insistente, de esos que te obligan a voltear aunque estés adentro, aunque estés desayunando, aunque te digas a ti mismo que hoy no quieres meterte en problemas. En cuestión de instantes, lo que parecía un día cualquiera se convirtió en una escena que muchos describieron igual: ya empezó. Y cuando en esa región alguien dice ya empezó, no se refiere a una fiesta, ni a una lluvia, ni a un partido. Se refiere a un operativo grande, de esos que no se improvisan, de esos que se sienten antes de entenderse, de esos que mueven tierra, mueven rumores y mueven piezas. Porque lo que ocurrió en Tamazula no fue un rondín, ni un cateo de trámite, ni un simple sobrevuelo intimidatorio. Lo que se activó, según testimonios y reportes preliminares, fue un despliegue aire-tierra con precisión quirúrgica, y con un objetivo que desde hace años se menciona como pieza sensible en el tablero del noroeste: Aureliano N., alias El Guano. Y aquí conviene ponerlo desde el principio, con la calma necesaria. Mucha información sigue en investigación, hay datos que no han sido confirmados de manera oficial al momento de esta narración y hay versiones que circulan más rápido que cualquier comunicado. Pero incluso con esa reserva, el patrón del operativo, la magnitud del movimiento y la forma en que se cerró el territorio apuntan a una sola idea: se trató de una acción planeada con antelación, ejecutada con urgencia y sostenida con control territorial. Desde temprano, habitantes de comunidades cercanas comenzaron a reportar algo que, en la sierra, no pasa desapercibido: caminos con presencia federal, puntos de revisión montados en accesos secundarios, vehículos detenidos, personas identificadas, y una consigna que se repitió en varios lugares: nadie pasa. A la par, en el aire, al menos 4 helicópteros artillados, según varios registros y relatos locales, hicieron recorridos en rutas definidas, con vueltas calculadas, como si estuvieran dibujando un círculo invisible sobre un punto específico. Y para quien conoce la diferencia, esto importa: un vuelo de demostración es ruidoso, irregular, amplio. Un vuelo de operación es metódico, con alturas controladas, con entradas y salidas que se repiten como reloj. En el perímetro, también se mencionó la presencia de una aeronave de vigilancia, tipo Texan, manteniendo un patrón de apoyo táctico y observación. El mensaje, para los que saben leerlo, era directo: el objetivo era de alto valor y el margen de error, mínimo. Las fuerzas participantes, de acuerdo con lo que se ha podido reconstruir, incluyeron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, con participación de unidades de fuerzas especiales conocidas como los murciélagos. Ese nombre, por sí solo, ya carga una reputación: operaciones en terreno hostil, incursiones rápidas, coordinación con apoyo aéreo, y un sello que suele aparecer cuando se busca un golpe que no sea simbólico, sino estructural. Y cuando se dice estructural aquí, no se habla de paredes, se habla de redes, gente, rutas, radios, vigilancia, mandos intermedios, puntos de reunión, bodegas, casas de seguridad y enlaces de comunicación. En la sierra, una casa no es solo una casa, un rancho no es solo un rancho, y una brecha no es solo un camino. Tamazula, además, no es un escenario fácil. No es una planicie donde una columna avanza y ya. Es sierra cerrada, pendientes, vegetación que oculta movimientos, caminos estrechos donde 2 vehículos apenas se cruzan, rancherías dispersas, y una historia larga de control territorial disputado. Por eso el primer paso, según fuentes locales, fue aislar, cerrar, asfixiar la movilidad. Y aquí aparece un detalle que muchos notaron y pocos explican: la interrupción de comunicaciones. En distintos puntos se reportó falta de señal, radio sin alcance, y un silencio digital que dejó incomunicadas a varias comunidades durante horas. Esa medida no se aplica por capricho. Se aplica cuando se considera que el objetivo tiene capacidad de reacción rápida, cuando hay riesgo de que se convoque gente armada en cuestión de minutos, cuando el Estado busca romper el aviso antes de que se convierta en respuesta. El punto central, según versiones preliminares, fue un rancho ligado a la estructura de El Guano, ubicado en una zona con accesos controlables, rutas de escape conocidas y condiciones que, por años, lo habrían hecho útil como refugio, coordinación o resguardo. Algunas fuentes lo describen como un inmueble con modificaciones, muros reforzados, puntos de observación, áreas de almacenamiento y salidas alternas.
Nada de esto está confirmado al 100% en documentos públicos al momento, pero el tipo de operación y el nivel de fuerza desplegada sugieren que no se trataba de un objetivo menor. Y aquí entra la parte que, por sí sola, explica la tensión. Lo que se reportó como detonante del topón fue un encuentro aéreo y terrestre prácticamente inevitable, cuando el dispositivo federal cerró el perímetro y la gente armada dentro del rancho, presuntamente, intentó responder. Testigos hablan de ráfagas prolongadas, de detonaciones que se mezclaban con el ruido de las aeronaves, de movimientos coordinados desde el aire y desde tierra, como si el operativo tuviera fases marcadas. Primero, reconocimiento. Luego, cierre. Luego, aproximación. Después, contención. Y finalmente, ingreso. En esa etapa, 2 helicópteros artillados, de acuerdo con los relatos, habrían brindado cobertura aérea, sosteniendo la presión mientras las fuerzas especiales avanzaban hacia el punto señalado. La prioridad, en un escenario así, suele ser triple: asegurar el inmueble, neutralizar amenazas inmediatas y evitar fugas hacia rutas de escape. En la sierra, una fuga puede convertirse en persecución de horas. Y una persecución de horas puede convertirse en una cadena de riesgos para pobladores que no tienen nada que ver, pero que viven justo ahí. Y entonces, lo que más ruido hizo no fue solo el enfrentamiento. Fue lo que vino después, y lo que se dijo después. Porque comenzó a circular una versión específica, que tras el topón, el rancho habría sido incendiado o terminado en llamas durante la fase final del operativo. Aquí es donde hay que ser muy claros. Hay 2 posibilidades que se mezclan en el rumor y que, hasta no tener confirmación, deben tratarse como hipótesis. Una, que el inmueble se incendió por efectos del enfrentamiento, impactos, combustible, explosión de material almacenado, o daños colaterales propios de un intercambio de fuego. Otra, que se trató de una acción deliberada para inutilizar el punto como refugio, negar terreno, evitar que se reutilizara y cerrar el capítulo con un mensaje contundente. La frase que se quedó en el ambiente fue esta: lo incineraron. Y en una región donde la gente está acostumbrada a que las cosas se escondan, ver humo donde antes había un punto fuerte se interpreta como declaración. A partir de ahí, las versiones comenzaron a crecer. Algunos dijeron que el rancho era más que un refugio, que funcionaba como punto de coordinación regional, que desde ahí se definían movimientos de vigilancia, abastecimiento y control de brechas. Otros aseguraron que era un sitio de resguardo temporal, usado en temporadas específicas, cuando la presión se movía en otros municipios. También se mencionó que, en días previos, se habría detectado actividad inusual, entradas de vehículos en horarios raros, movimientos nocturnos, compras grandes de víveres, y rondines de halcones en puntos altos. Nada de eso es fácil de comprobar desde afuera, pero lo que sí se puede evaluar es el patrón. El operativo no se activó con improvisación. Se activó con cierre de comunicaciones, con perímetro, con vigilancia y con fuerzas especiales. Eso no se hace por un rumor de cantina. Mientras el humo, real o figurado, se instalaba en la conversación, comenzaron a filtrarse cifras preliminares. Se habló de hombres armados neutralizados, de aseguramientos, de vehículos, de equipo táctico, y de dispositivos electrónicos que habrían sido levantados para análisis. En narrativas como esta, el público suele quedarse con un número. Pero el verdadero golpe, cuando es real, no siempre es el número. A veces es la información: libretas, teléfonos, radios, listas, rutas, contactos, ubicaciones, coordenadas. Porque un rancho puede arder y reconstruirse, pero una red que se expone puede tardar años en rearmarse. Por eso, en operaciones de alto valor, el trabajo no termina cuando callan las detonaciones. El trabajo empieza cuando entra el equipo especializado a revisar habitación por habitación, a levantar indicios, a fotografiar posiciones, a asegurar lo que no hace ruido, pero cambia el mapa. Y aquí hay un detalle importante. En estos escenarios, la línea entre lo confirmado y lo especulado se vuelve delgada. Circulan videos grabados a distancia, audios recortados, mensajes reenviados, testimonios fragmentados. Unos son reales. Otros están editados. Otros son de otro día. Por eso, si tú estás viendo esto, te pido algo sencillo. Quédate con la lógica del operativo, con los hechos que coinciden en múltiples relatos, y con lo que todavía está en investigación. Porque la ansiedad por saber qué pasó no puede reemplazar el criterio. Y ojo, eso no significa minimizar lo ocurrido, significa narrarlo con responsabilidad. En medio de todo esto, la pregunta central empezó a repetirse como eco:
¿Dónde estaba el guano? Porque un operativo así puede tener varias metas al mismo tiempo. Puede buscar captura. Puede buscar golpe a mandos intermedios. Puede buscar decomiso. Puede buscar negar un refugio clave. Puede buscar todo junto. Y sin confirmación oficial, el paradero exacto del objetivo se mantiene como el punto más sensible. Algunos aseguraron que no estaba, que habría salido antes del cierre total, quizá por una alerta temprana. Otros dijeron que sí estaba, que el cerco se cerró a tiempo, y que lo que se vio fue precisamente un intento desesperado de romper el perímetro. También se mencionó la posibilidad de que la operación se dirigiera contra su círculo cercano, contra su seguridad inmediata, contra sus coordinadores, para dejarlos sin piso. En términos prácticos, quitarle ojos, quitarle rutas, quitarle refugios, quitarle confianza. Lo que sí fue evidente para los habitantes fue el impacto cotidiano. Familias resguardadas en casa, caminos bloqueados, escuelas que suspendieron actividades, comercios que bajaron cortina, y un ambiente que se describía con una mezcla rara, miedo y alivio. Miedo por lo que se escucha, por lo que puede pasar, por lo impredecible. Alivio porque, en muchas comunidades, la presencia constante de gente armada había convertido la rutina en tensión permanente. Y cuando esa tensión se interrumpe, aunque sea por horas, se siente como cuando baja el volumen de un ruido que ya te habías acostumbrado a soportar. No es felicidad. Es descanso momentáneo. Es por fin se cayó tantito. Ahora, en el plano más amplio, el operativo manda mensajes en varias direcciones. Hacia la estructura criminal, por supuesto, ningún refugio es eterno. Ninguna zona es completamente intocable. Pero también hacia dentro del Estado, coordinación entre instituciones, decisiones políticas, cálculo de riesgo y ejecución operativa. Porque actuar en sierra no es como actuar en ciudad. Un error en sierra escala rápido. Una mala lectura de terreno cuesta caro. Y el hecho de que, hasta donde se sabe de manera preliminar, no se reportaran daños civiles confirmados durante las horas más intensas, es un dato que llama la atención, aunque hay que mantenerlo en pendiente hasta tener información oficial. En este punto, vale la pena hacer una pausa contigo, así, como si estuviéramos platicando. Si tú vives en México, sabes que muchas veces la noticia llega a medias, o llega cargada de ruido, o llega con versiones que se pelean entre sí. Por eso este tipo de análisis no se trata de venderte un final de película, se trata de reconstruir un rompecabezas con lo que sí encaja y con lo que todavía falta. Y aquí va una pregunta directa para ti. ¿Tú crees que un golpe así cambia algo de fondo en una región como Tamazula, o solo mueve el problema del lugar? Déjamelo en los comentarios, porque esa conversación también importa. A mitad de esta historia, y antes de seguir con lo que vino después del incendio y del cierre territorial, te lo digo claro, suscríbete si te gusta el video. Porque aquí no nos quedamos con el titular, aquí conectamos los puntos, y lo que sigue en los próximos días va a definir si esto fue un episodio aislado o el inicio de una etapa más intensa. Volvamos al terreno. Una vez que el enfrentamiento bajó de intensidad, comenzó la fase menos visible, aseguramiento y revisión. Ahí es donde se separa un operativo mediático de un operativo de inteligencia. Se habla de peritos levantando indicios, de especialistas revisando escondites, de equipos de análisis trabajando con dispositivos asegurados. Cada casquillo, cada impacto, cada marca en muros, cada posición encontrada sirve para reconstruir la secuencia real. Desde dónde se disparó, cómo se movieron, quién intentó salir, quién intentó contener. Ese trabajo no hace ruido, pero sostiene todo lo demás. Y también evita que con el paso de los días se distorsione lo ocurrido, porque en estas historias siempre aparece la tentación de exagerar, de minimizar o de acomodar la versión. En paralelo, el cerco no se levantó de inmediato. Según relatos, se mantuvieron retenes móviles y puntos de revisión en caminos secundarios, justo los que históricamente se usan como rutas de escape o de conexión entre comunidades. Ese tipo de control tiene un objetivo: observar reacciones. Porque después de un golpe, las estructuras no reaccionan con un anuncio. Reaccionan con movimientos raros, camionetas que antes pasaban y ya no pasan, gente que se desplaza sin razón clara, compras grandes de emergencia, llamadas que se cortan, radios que se encienden y se apagan. La sierra habla con señales. Y las fuerzas federales, cuando se quedan, es porque están leyendo esas señales. Aquí surge otra versión que se repitió con fuerza, que el incendio del rancho no solo fue destrucción, sino mensaje interno. No necesariamente hacia afuera,
sino hacia quienes dependen de ese punto para operar. Porque cuando se cae un lugar clave, se cae una sensación, la seguridad. Se cae la idea de que aquí no entran. Y cuando esa idea se rompe, lo que viene muchas veces son fracturas, desconfianza, paranoia, acusaciones internas de filtración, cambios abruptos de mando, reacomodos en rutas. Un golpe bien ejecutado no solo quita recursos, también siembra dudas. Y la duda, dentro de una estructura, puede ser más corrosiva que la pérdida material. En el ámbito mediático, como era de esperarse, comenzaron a circular versiones opuestas. Unos decían, se acabó, ya lo tumbaron. Otros decían, no, se fue, eso fue puro show. Y en medio queda la verdad, que suele ser más compleja. Porque incluso si el objetivo principal no estaba en el rancho, el hecho de que se haya identificado, cercado, intervenido y dejado inutilizable ya representa un golpe a logística. Y si además hubo aseguramientos e información levantada, el golpe se amplifica. Lo importante aquí es entender que una operación de este tamaño rara vez se mide por una sola variable. Se mide por continuidad, si se sostiene la presencia, si se protegen comunidades, si se evita reacomodo violento, si se golpea la red financiera y logística, si se reduce la capacidad de respuesta. Y hablando de continuidad, hay que mirar lo que pasó en las horas posteriores. Conforme cayó la tarde, el ruido en el aire disminuyó. Ya no se escuchaban hélices constantes. Y eso, para muchos, fue otro tipo de tensión. Cuando ya no se oye nada, el cerebro empieza a imaginar más. Sin embargo, se reportó presencia federal sostenida en puntos estratégicos, recorridos discretos, vigilancia reforzada y monitoreo de caminos. La intención aparente era clara, evitar reagrupamientos y evitar represalias inmediatas. Porque, como dicen los especialistas, los días posteriores pueden ser más peligrosos que el propio operativo. No por el Estado, sino por el vacío que se genera y por la pelea silenciosa para llenarlo. En lo político, el mensaje también se interpretó como demostración de fuerza en una zona simbólica. Tamazula no es un punto cualquiera, es una franja donde la narrativa de intocabilidad se había construido durante años. Ver helicópteros artillados, ver fuerzas especiales, ver cerco y control territorial, rompe esa narrativa. Pero también abre preguntas. ¿Habrá seguimiento social? ¿Habrá protección real para la gente? ¿Se quedará el Estado o se retirará y dejará un hueco? Porque en la sierra, la gente no necesita discursos, necesita garantías. Y ahí está el desafío. Ahora, vamos con el elemento que más intriga dejó y que conecta con el título que estás viendo, el topón aéreo y el rancho en llamas. Si se confirma que el rancho fue incendiado como parte de la fase final, entonces estamos ante una estrategia de negación de territorio. Inutilizar un punto clave, evitar que se reutilice como refugio, cortar un nodo logístico. Pero incluso si el incendio fue resultado del enfrentamiento, el efecto práctico es el mismo, ese lugar deja de ser útil. Y en la sierra, perder un lugar útil no es menor. Significa buscar otro, adaptar rutas, reubicar gente, cambiar patrones. Y cada cambio aumenta la probabilidad de errores, filtraciones y detecciones. Es como mover una casa entera sin hacer ruido. No es fácil. Se dijo también que dentro del inmueble habría evidencia de operaciones, equipo táctico, armas largas, cargadores de alta capacidad, vehículos y documentación. Todo eso, de confirmarse, abre líneas de investigación que pueden extenderse más allá de Durango. Porque una estructura que opera en sierra rara vez es local al 100%. Suele conectarse con corredores, con tránsitos, con puntos de paso, con redes de abastecimiento. Y ahí entra el trabajo que no se ve, análisis de dispositivos, cruces de datos, identificación de contactos. Ese es el terreno donde se define si el golpe fue de foto o de red. Y mientras todo eso pasa, hay algo que no se debe perder, el efecto humano. La gente en esas comunidades no vive la noticia como tú la ves en pantalla. La vive con la puerta cerrada, con los niños preguntando, con el teléfono sin señal, con el perro nervioso, con el corazón apretado cuando suena una ráfaga. Y también la vive con esa esperanza cautelosa que casi nunca se dice en voz alta, porque decirla parece tentar al destino. Por eso, cuando analistas hablan de impacto, no se trata de la X, se trata de vidas que por un rato se detuvieron. A estas alturas, la conversación nacional ya tenía varios hilos. El nombre de El Guano otra vez en el centro, la participación de murciélagos, el cierre de comunicaciones,
el rancho incendiado, el topón aire-tierra, los aseguramientos, y la gran pregunta: ¿esto es el final o el principio? Y aquí, aunque nadie tenga bola de cristal, hay algo que sí se puede afirmar: cuando se golpea un punto logístico en sierra, el reacomodo casi siempre viene. La pregunta no es si viene, sino cómo viene. Si viene con violencia, si viene con silencios, si viene con migración de rutas, si viene con intentos de recuperar territorio. Por eso los días que siguen son clave. Si hay continuidad, si hay presencia, si hay inteligencia sostenida, el golpe puede consolidarse. Si se retira demasiado pronto, el vacío puede llenarse de nuevo. Y ese de nuevo es lo que la gente teme. Porque muchos ya han visto ese ciclo: operativo grande, calma breve, reacomodo, y otra vez tensión. Romper ese ciclo no depende solo de helicópteros, depende de estrategia integral, de coordinación, de protección a comunidades, de control de rutas y de capacidad institucional. En este punto, yo te invito a que no te quedes solo con el rumor o con el clip de redes. Si viste algún video, si escuchaste audios, si tienes familiares en la zona o conoces a alguien que vivió ese día, cuéntale en comentarios con responsabilidad, sin poner en riesgo a nadie, sin dar datos que expongan a personas. Solo contexto, solo percepción, solo lo que ayude a entender. Porque a veces el mapa real se arma con pedacitos de realidad que no salen en los comunicados. Y aquí viene otra capa. Se mencionó que el operativo habría sido resultado de meses de seguimiento silencioso, vigilancia discreta, recopilación de patrones, confirmación de rutinas. En regiones donde la información se paga caro y el silencio se impone, lograr ese nivel de precisión implica una combinación de inteligencia técnica y trabajo humano delicado. De confirmarse, eso explicaría por qué el cierre fue tan rápido, por qué las rutas parecían cronometradas y por qué se eligió un momento específico para ejecutar. En sierra, el tiempo lo es todo. 1 hora antes puede significar fuga. 1 hora después puede significar refuerzos. Al caer la noche, según versiones, el operativo entró en fase de consolidación, vigilancia menos visible, control de accesos, verificación de daños, procesamiento de aseguramientos. Ya no había espectáculo, pero había presencia. Y ese tipo de presencia tiene 2 lecturas: prevención de represalias y lectura de reacciones. Porque después de un golpe, la estructura evalúa, cuenta, mide y decide. Y mientras decide, el Estado intenta adelantarse. ¿Y qué pasa con el guano en todo esto? En términos narrativos, es el nombre que amarra la historia. Pero en términos operativos, puede ser el objetivo directo o puede ser el centro simbólico de un golpe a su red. Incluso si no hay confirmación de su paradero, el hecho de que se hable de su entorno inmediato como blanco ya representa una presión. Y la presión sostenida, en estos casos, busca una cosa: que el margen de maniobra se reduzca, que el refugio se vuelva temporal, que la confianza se desgaste. Porque cuando una estructura pierde confianza, se vuelve más vulnerable a errores. Y aquí estamos, justo donde muchos se hacen la misma pregunta que se escucha en todo México cuando pasa algo así: ¿qué sigue? Lo que sigue, si somos honestos, es esperar confirmación oficial con datos claros, y al mismo tiempo observar señales: aumento de presencia en zonas vecinas, movimientos atípicos en rutas, operativos espejo, comunicados, detenciones secundarias, cateos adicionales. Lo que ocurrió en Tamazula puede tener ramificaciones hacia Sinaloa y otros puntos del corredor serrano, especialmente si se asegura información útil. Ese tipo de información no se anuncia con fuegos artificiales, se nota semanas después, cuando empiezan a caer piezas que parecían desconectadas.